Hola, ¿cómo están? En esta unidad vamos a hablar de la energía nuclear. ¿Sí? Como habíamos propuesto, vamos a encarar distintas formas de energía. En este caso vamos a tratar la energía nuclear, que consideramos una forma natural de generación de energía. Más adelante vamos a indagar al respecto de esto. Pero primero la idea es hacer un breve resumen que nos sirva en algunos casos, de repaso. ¿Sí? Lo primero que tendríamos que chequear es qué modelo de átomo consideramos. ¿Sí? En este caso consideramos un modelo compuesto por protones y neutrones en su núcleo, ¿sí? Y electrones a su alrededor. ¿Sí? Esos electrones decimos que están estratificados, o sea que están en capas. ¿Por qué decimos que están en capas? Bueno, cuando realizamos unos experimentos que consisten en convertir un material en gas y generar descargas eléctricas, lo que vemos es que estos materiales emiten en colores muy definidos. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, emite en un color celeste, ¿sí? y en un color rojo muy intenso. Y en el caso del sodio, por ejemplo, vemos toda una mayor variedad de colores, y en el caso del calcio aún más. ¿Sí? En el espectro que está debajo, es decir, la bandita negra que está debajo, que está en las segundas posiciones, esa bandita es el espectro de emisión, es decir, que cuando le hacemos descargas eléctricas emiten esos colores. ¿Sí? Mientras que si lo que hacemos es exponer al hidrógeno a la luz, lo que vemos es que permite el paso de todos los colores, excepto esas franjas de color. ¿Sí? La única explicación que le podemos dar a eso es que en realidad lo que está ocurriendo es que los electrones en los átomos de ese material se están excitando y están cambiando, saltando de un nivel a otro. Al saltar de un nivel a otro, lo que está ocurriendo es que absorben o liberan energía para cambiar de esos niveles. ¿Sí? Esa teoría fue planteada por Bohr a principios del 1900. ¿Sí? Y hasta hoy existen muchas confirmaciones de que debe ser de esa manera, aunque no podemos ver la estructura del átomo en sí. Es más, incluso no podemos ver el átomo. ¿Sí? Recién en 2019 se logró tomar una imagen de un átomo de sodio aislado. En una serie de experimentos que consiste en aislar átomos para poder realizar experimentos de computación cuántica. ¿Sí? Si uno lograra aislar un átomo, ese átomo podría manipularlo de manera que se comporte como un qubit, ¿sí? A diferencia de las computadoras convencionales donde usamos bits, o sea, usamos circuitos que responden a unos y ceros, encendido y apagado. En este caso, en el caso de los qubits, su comportamiento nos da como resultado 1, 0 y 1 y 0, que es una cosa que ocurre en la física cuántica, que es la superposición en dos estados. ¿Sí? Por ejemplo, las partículas se comportan como onda y como partícula, según las condiciones del experimento. En el caso del comportamiento, digamos, la respuesta esperada puede ser de estos sistemas, puede ser que nos den una respuesta de un 1, un 0 o un 1 y 0. ¿Sí? Eso hace que la velocidad de cálculo sea mucho más rápida, ¿sí? Al punto tal de que una computadora cuántica tendría la capacidad, en teoría, de resolver cálculos que a una supercomputadora actual le tomarían 200 años, la computadora cuántica lo resolvería en cuestión de horas. Sí, eso nos daría una velocidad de proceso increíble, especialmente para calcular fenómenos que son probabilísticos o estadísticos, ¿sí? Como por ejemplo el comportamiento del clima. Digamos. Hay tantas variables en juego que si uno las pusiera y pudiera tomar todas las variables, podría ser más preciso a la hora de predecir el clima con estos sistemas que se comportan así tan aleatoriamente. Bueno, acá lo que se hizo fue aislar en una cámara de vacío. ¿Sí? Se saca todo el aire dentro del recipiente y se lanzan átomos de sodio que son atrapados por los electrodos que tienen aquí, ¿sí? Que tienen por aquí y que tienen por aquí. ¿Sí? De entre medio de esos dos electrodos son atrapados, suspendidos por cargas eléctricas, suspendidos los átomos, en este caso de sodio. ¿Sí? Al iluminarlos con una luz azul, estos átomos de sodio emiten en un color blanco azulado. ¿Sí? En este caso la luz es violeta y entonces emiten ese color. ¿Qué ocurre? Esta foto fue tomada por estudiantes del doctorando, muchachos y muchachas de unos 20 y pico de años que están en su etapa de doctorado en física, y lo que hicieron
es su tarea es calcular la ubicación de estos átomos y después comprobarlos mediante imágenes que esos átomos estén suspendidos en la ubicación que ellos calcularon. En este caso, por ejemplo, lo que hicieron fue hacer zoom en la imagen y aumentarla al máximo la resolución y encontraron en la ubicación que ellos habían calculado, encontraron esta partícula de luz, esta partícula que está emitiendo fotones, ¿sí? Que corresponden con los fotones de un átomo de sodio, que era lo que ellos estaban buscando. ¿Sí? Para que se den una idea del tamaño, para que se den una idea del tamaño, ¿sí? Este es el dispositivo, ¿sí? La ventanita a la que se está fotografiando es la que se encuentra aquí y tiene el tamaño de una moneda de 2 pesos, más o menos es el diámetro que tiene esa ventanita, ¿sí? Y eso está subido a la resolución al máximo. Este sistema son sistemas donde se genera vacío a nivel casi del vacío que existe en el espacio y se logra de esa manera lograr la mayor aislamiento de los átomos que queremos manipular. ¿Sí? Bueno, otro detalle a tener en cuenta respecto del modelo atómico y de las propiedades que tienen los átomos es que en el caso de los electrones y los protones tienen casi la misma carga pero opuesta, es decir que uno tiene una cantidad de carga positiva y la misma cantidad de carga pero negativa la tiene el electrón, ¿sí? Mientras que el neutrón no tiene carga, ¿sí? En el próximo video vamos a ver por qué función se supone que cumplen los neutrones, ¿sí? Pero en el caso de la masa se da el efecto contrario. El protón y el neutrón tienen casi la misma masa, mientras que el electrón es 10.000 veces más liviano. Para que se den una idea, estamos diciendo que si un protón o un neutrón pesaran 10 kilos, ¿sí? Un electrón pesaría 1 gramo. ¿Sí? Entonces, ese es el nivel de escala en la que estamos manejando diferencia de peso. Por eso a la hora de expresar la masa atómica, o mejor dicho, de expresar el número másico, no consideramos el número de electrones, sino que lo que consideramos es el número de protones y neutrones, ¿sí? Dicho esto, una cuestión importante a tener en cuenta, especialmente en esta unidad, es que nos vamos a manejar con isótopos. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es de qué manera representar los elementos químicos, ¿sí? En este caso, vemos que si la X representa el elemento químico, Z representará el número atómico, ¿sí? Dos elementos van a tener, que si son el mismo elemento, si dos átomos pertenecen al mismo elemento, su simbología va a ser la de la misma letra o pares de letras para identificar el elemento y el mismo número atómico. O sea, siempre va a ser, por ejemplo, para el carbono, el número Z siempre va a ser 6. ¿Sí? Si fuera 7, entonces ya es otro elemento, es nitrógeno. ¿Sí? Entonces, si Z es 6, es carbono. Pero su número másico puede variar, es decir, que puede tener más o menos neutrones. Es decir, que protones van a tener todos los átomos de ese elemento van a tener la misma cantidad de protones, pero podría tener más o menos neutrones. A esos elementos los llamamos isótopos, ¿sí? Un caso particular, ¿sí? Acá dice claramente, que son el mismo tipo de átomo, por lo tanto tienen el mismo Z, pero tienen diferente número másico, es decir, que tienen más neutrones, más o menos neutrones. Un caso típico es el del hidrógeno, ¿sí? En el caso, estos isótopos tienen hasta nombre propio, o sea, fueron tan estudiados que hasta se les asignó un nombre propio, ¿sí? En el caso del protio, vamos a hablar de cantidades para que se den una idea de cuánto existen de estos isótopos. Imagínense un vaso de agua de 180 centímetros cúbicos. En un vaso de agua de 180 centímetros cúbicos, es un vaso chico, tenemos alrededor de 120 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, ¿sí? Y 60 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. O sea, cuando digo 120 por 10 a la 23, estoy diciendo un 120 con 23 ceros detrás. Esa es la cantidad de átomos de hidrógeno que hay en un 180 centímetros de agua. Estamos hablando de un vaso chiquito, ¿sí? Un vaso como de café. Bueno, en ese vaso, los átomos de hidrógeno, en su gran mayoría, son átomos formados por tan solo un protón y un electrón, ¿sí? Pero alrededor de unos 100 millones, ¿sí? Son átomos de deuterio, es decir, que además de un protón y un electrón, tienen un neutrón, ¿sí?
imagínense que estamos hablando de 120 con 23 ceros atrás y estamos hablando de que alrededor de 100 millones, es decir, el 100 con 6 ceros atrás. O sea, es muy poquitito lo que hay de deuterio en una muestra de agua. ¿Sí? Salvo que se trate de agua pesada, agua que ha pasado por exposición a materiales radioactivos, entonces va a tener un nivel un poco más alto de neutrones. ¿Sí? Otro isótopo que podemos encontrar, pero es así en ínfima cantidad, ¿sí? Va a haber alrededor de 10.000 átomos como máximo de tritio, ¿sí? Que además de tener un neutrón y un electrón, va a tener un protón y un electrón, va a tener dos neutrones. ¿Sí? Este elemento, el tritio, tal vez le suene porque de haber visto alguna película en la tele, como por ejemplo en Spider-Man, en la saga donde aparece Octopus, se roba un cristal que contiene tritio para poder lograr la fusión nuclear. Porque resulta que en particular el caso del tritio, si uno pudiera tenerlo, podría utilizarlo para construir un reactor nuclear porque es mucho más fácil de fusionar que el deuterio o el hidrógeno mismo. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de las estrellas, lo que ocurre es que por efecto de la gravedad se comprimen los átomos de hidrógeno y se empiezan a formar átomos de deuterio y de tritio que dan lugar a la cadena de fusión nuclear que da energía a las estrellas. ¿Sí? Bueno, existen distintos isótopos y como dijimos, por el tipo de nomenclatura que íbamos a utilizar, ¿sí? Voy a empezar por los de abajo, que son los que son los más estables. En el caso del bario, por ejemplo, tenemos dos tipos de isótopos. Tenemos los que tienen 80 neutrones y los que tienen 83 neutrones. ¿Sí? En el caso del bario, estos están alrededor de un 30% de uno, 40% del otro elemento. No se tratan de isótopos radioactivos, ¿sí? Ambos son estables y por eso coexisten en la naturaleza en esas proporciones. En el caso del silicio pasa lo mismo, digamos, si tuviéramos una muestra de arena, nos encontraríamos con átomos que tienen 14 neutrones y otros que tienen 16 neutrones, ¿sí? El porcentaje alrededor de un 45 de uno y un 53 del otro, ¿sí? Así que ambos los consideramos estables. No pasa lo mismo con el caso del uranio, ¿sí? El caso del uranio, tenemos que existen dos variedades de uranio. El uranio 238, existen alguna otra más, pero los más comunes en una muestra, ¿sí? Digamos, si encontramos una roca de un material que se llama Blenda, lo que encontraríamos es que el 98%, cerca del 98% de los átomos de uranio en ese material son de uranio 238, que es estable, no es radioactivo y se puede utilizar, por ejemplo, para hacer algunos análisis de alimentos. Se utiliza unos compuestos que tienen uranio que permiten detectar determinadas proteínas. En el caso del uranio 235, que en la naturaleza es alrededor del 2% de la muestra, estos átomos de este isótopo son inestables. Si por alguna razón reciben un neutrón, absorben un neutrón, automáticamente en una fracción de segundo se rompen y se parten en dos nuevos átomos, ¿sí? De menor masa atómica, ¿sí? Se reparten su masa atómica se termina repartiendo en dos átomos más livianos, ¿sí? Y libera tres neutrones. Esto fue descubierto alrededor de 1930, ¿sí? Y eso dio lugar al inicio de la carrera por la construcción de los reactores nucleares y su uso a nivel bélico con las bombas nucleares, ¿sí? ¿En qué consiste? ¿Por qué? Porque, digamos, si yo acumulo suficiente cantidad de uranio 235, es decir, separo el 235 del 238 y alcanzo una muestra de alrededor del 90%, encima del 90%, o sea que tenga 90% 235 y apenas un 10% 238, con solo hacer impactar esas dos masas determinadas que se pueden calcular con suficiente fuerza, puedo lograr que se produzca una reacción en cadena, se ocurra una fisión nuclear en cadena y se produzca una explosión, ¿sí? Muy intensa, que son el caso de las bombas nucleares, por ejemplo la de Hiroshima y Nagasaki. Ahora bien,
el uranio natural, así como natural, no, es bastante inocuo, ¿sí? Es decir, que si la cantidad es de menos del 2% no hay problema. Para utilizarlo, por ejemplo, como hacemos en Argentina, como vamos a ver más adelante, lo que hacemos es mezclarlo con agua que ya fue irradiada, o sea, que llamamos agua pesada, y de esa manera podemos controlar la cantidad de reacciones, de fisiones que ocurren dentro del material y poder generar calor sin necesidad de que eso desencadene en una explosión nuclear, ¿sí? Es más, incluso son muchísimo más seguros que los reactores, por ejemplo, de Fukushima o de Chernobyl, donde se utilizaba uranio enriquecido, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Uranio que tiene más del 4% de uranio 235, ¿sí? Nosotros usamos el natural así como viene, se purifica y se utiliza para formar las pastillas. Bueno, pero ya lo vamos a ver, no nos vamos a meter mucho en eso. Otro isótopo muy particular es el carbono 14, ¿sí? ¿Por qué, ¿Por qué nos interesa el carbono 14? Bueno, resulta que en la década del 70 eh, un físico se dio cuenta de que primero que ya se sabía la existencia del carbono 14 en muy poca cantidad, ¿sí? Resulta que ocurre lo siguiente. En la ionosfera, ¿sí? En las capas más altas de la atmósfera, el ozono, por efecto de las partículas de las partículas de radiación solar, se convierte en dióxido de carbono, ¿sí? El ozono son 3 átomos de oxígeno, ¿sí? Y uno de esos átomos de oxígeno es irradiado y convertido por una reacción natural, se convierte en carbono radioactivo, o sea, en carbono 14, en dióxido de carbono formado por un carbono 14 y 2 átomos de oxígeno. Ese dióxido de carbono se precipita y es absorbido por las plantas, ¿sí? De manera que entra en el ciclo vital de los seres vivos, es decir, las plantas hacen la fotosíntesis, convierten ese dióxido de carbono, lo hacen formar parte del azúcar y los restantes seres vivos lo consumen esas plantas y ese ser vivo que consume esa planta después comido por otro. Bueno, así es como la cadena trófica, ¿sí? Que habrán visto en biología. Ahora bien, ¿qué pasa? Entonces de esa manera, mientras estés dentro de la cadena trófica, todo el tiempo vas a estar absorbiendo carbono 14. Cuando ese organismo muera, va a dejar de absorber carbono 14 porque va a dejar de alimentarse, ¿sí? Eso va a provocar que su cantidad de carbono 14 empiece a decaer, ¿sí? Empiece a ver, cada vez haya menos carbono 14, ¿sí? Esto se puede aprovechar para determinar cuándo murió un ser vivo, siempre y cuando haya muerto en los últimos 50.000 años. Si es así, ¿sí? Podemos identificar por ejemplo, un material como si fuera una madera, hacerle esta prueba y lo que encontraremos es que a partir de medir cuánto carbono 14 le queda, podemos determinar la fecha en que ese árbol dejó de existir y se convirtió en una madera para ser utilizado, por ejemplo, en una construcción, ¿sí? De esa manera se pueden datar, por ejemplo, las momias de Egipto, se pueden datar los papiros del Mar Muerto, se pueden datar construcciones, por ejemplo, de mayas, aztecas, incas, ¿sí? Entonces es muy utilizado en arqueología particularmente, y en el caso de la paleontología, todo lo que es el estudio de los mamíferos en los últimos 50.000 años, ¿sí? Por ejemplo, los mamuts que se encuentran enterrados en Siberia, o por ejemplo restos óseos encontrados en algunos yacimientos, como por ejemplo en las cuevas eh, donde vivían los Neandertal, ¿sí? O nuestros ancestros, podemos determinar más o menos fehacientemente la fecha en que se encontraron en que fallecieron esos organismos, ¿sí? Este, Esto, para esta actividad, por ejemplo, lo que les propongo es que, por un lado, bueno, van a ver que lo que les pido es que utilicen esta forma de nomenclatura para el caso de los isótopos del hidrógeno, ¿sí? Y que investiguen sobre la aplicación del carbono 14, y si siguen este link los va a llevar a un estudio que se hizo sobre el denominado manto de Turín, ¿sí? Es un lienzo que está guardado en la Catedral de Turín, en Italia, y que se dice que fue el manto con el que se cubrió a Cristo en el momento de su muerte,
¿sí? Así que les dejo el link de Wikipedia directamente y les propongo que hagan un pequeño resumen donde cómo se hizo para determinar la fecha de datación de este material. Ahí, ahí se lo explican las consignas, ¿sí? Y que planteen argumentos a favor o en contra de, de estos estudios. Y les pido que, bueno, que den una conclusión que ya les voy anticipando, que dicha conclusión no tiene, es una conclusión personal, por ende no tiene una calificación, no hay conclusiones correctas o incorrectas, sino que hay conclusiones fundadas o no fundadas, ¿sí? Y en el caso de, por tratarse de una cuestión religiosa, pueden ser fundadas en la fe, si ustedes lo consideran, es algo para respetar. ¿Sí? Así que nos vemos entonces dentro de una semana. Les estaré subiendo otro videito con la segunda etapa sobre energía nuclear. Cuídense, nos vemos prontito.